En los ojos de la reina. Capítulo 32. Magnolia Lilian Viredouton decía la lápida que tenía frente a mis ojos. Es una tradición enterrar a las personas en el sitio donde murieron para que de esa forma, su esencia permanezca intacta. Ella no poseyó más familia que los Tamos y ya que yo era la única que sobrevivía, no existió razón mayor para que con mi asistencia bastara. Poco supe de su vida antes de que ingresara al palacio 20 siglos atrás y me arrepiento de ello ahora. Siempre me pareció una mujer audaz por renegar la vida que Victoria imponía. Sin embargo, saber que yo fui lo único que tuvo me entristeció. El honroso funeral ya se había producido el día anterior junto con los demás que perecieron como era debido, pero ante mi clara salud asistir no fue posible pese que dediqué unas cortas palabras a todo aquel soldado y alto mando que murieron en batalla. Observé el panorama antes de partir al palacio con el feroz viento de una nueva mañana que resoplaba sobre nuestros rostros. A un costado, Damián y el comandante y ruso me escoltaban. Agradecí aquel gesto por su parte. Los encontraré, prometí mientras colocaba una flor amarilla en su lápida. Dirigirse al jet y visualizar como solo 6 de los 14 hombres que habían venido conmigo volverían al palacio me estrujó el estómago. La rabia y culpa por igual me abordaron. Entre el camino emprendido vislumbré a Iriden desplazarse por la pista. Fui capaz de percatarme de su intento por otorgar media vuelta para esquivarme, aunque era tarde, siendo que terminamos uno frente al otro recibiendo a cambio una practicada sonrisa de cortesía. Su Alteza, luce, como toda una guerrera. ¿Le parece? Exclamé con la idea de saber que apenas si conseguí el sueño con aquel incómodo vendaje, y aterrador dolor que surgía cada vez que me movía. Pude percatarme de cómo una venda rodeaba su mano derecha causada probablemente por una quemadura tras querer apagar el fuego en la estación. Damián me comentó que usted le salvó. Es todo un bárbaro. Ya le reprendí, pues mi hermano era quien debió salvarle a usted y no al revés. Se ha convertido en toda una leyenda por aquí en la estación Idal, Alteza. Dicen que luchó como nadie para salvar vidas. No todas las que hubiera querido. Lamento lo de su institutriz. Supongo que no fui lo bastante rápida. Yo debí estar ahí también, pero lo cierto es que le he estado evitando, mi mirada se elevó hasta su larga altura. Y espero algún día pueda perdonarme. Lo lamento, no sabe cuánto. No sé de qué te disculpas, Iriden. Su padre. ¿El qué? Ese vidrio, en la explosión de Isidro, debió herirme a mí y no a él. Fue entonces que comprendí que el soldado que le había contado la historia acerca de mi padre en Tella a Damián, del que él no me quiso hablar, era su hermano. Mi padre, respiré hondo ante su mención. Él tomó una elección y fue salvarte. Corrió el riesgo y estoy segura que no se arrepintió de ello. Pudiera que la culpa hiciera que mi padre le salvara, ya que si él estalló ese sitio tal como Iriden lo aseguraba, él no permitiría que alguien que conocía o apreciaba muriera por ello. No teniendo a su hermano en el palacio protegiendo a su hija. No puedo ordenarte que dejes de culparte, pero el tiempo lo hará, así que intente hacer algo bueno con él, teniente. Algo más que solo llegar tarde a cualquier lado que vaya, sonrió de esa forma que deseaba hacer las paces consigo mismo. Ahora entiendo por qué. ¿Por qué qué? Nada, Alteza, me reverenció, mientras lo vi marchar con una ligera sonrisa en los labios. Reina Ofelia, llamó el coronel y ruso tras saber que le solicitaba. Antes de marcharme, me gustaría agradecer todas las atenciones obtenidas aquí, en su estación. El guiar otorgado para el viaje, ceder su propia habitación para mi descanso, así como el cuidado de mis guardias por igual. Aquellos actos suyos no pasan por alto de mi parte, coronel, y prometo personalmente encargarme de que esta estación se reconstruya con la mayor brevedad posible, del mismo modo que damnificaré a los reales aposados en el sitio. Eso es muy generoso de su parte, Su Majestad. Y créame que estar a su servicio es lo menos que puedo hacer para honrar la memoria de su madre. ¿Mi madre? ¿Usted la conoció? Ambos fuimos educados en la misma elemental en la costa de Borland antes de que sus padres murieran y ella debiera mudarse a Gaelena. Todo indicaba que tendría un aliado que posiblemente usaría a mi favor. Sin embargo, al parecer también había ganado a lo largo de los meses un enemigo. ¿Cómo se te ocurre haber prescindido de los servicios del señor Octavius?
Me gritó mi abuela en aquella ocasión. Abrió la puerta de mi habitación sin anunciarse previamente la mañana siguiente a mi arribo al palacio. ¿Sabes acaso lo tonta que ha sido tu decisión? La sesión con los gobernadores se había pospuesto una semana debido a los hechos sucedidos con anterioridad. En teoría aquello me otorgaría el reposo suficiente para recuperarme, aunque las enmiendas nunca se detenían, por lo que debía reunirme más tarde con mi consejero Ciano Lan en mi antesala para atenderlas, pese que mi cabestrillo lo hacía todo tan incómodo. ¿Posees alguna idea de lo importante que era tenerlo como general? Estoy bien. Gracias por preguntar, abuela. No te hagas la ofendida conmigo, Ofelia, porque ya no eres una niña. Su bastón resonó en el suelo importando muy poco que Ana se encontrara ahí. Déjame aclararte lo que has hecho por si es que tu pequeña cabecita no lo comprende. Octavius es un renombrado fuerte dentro de la capital y de toda Victoria, me atrevo a decir. Él le otorgaba la seguridad a la nación de que podía resguardarla y guiarla dentro de cualquier posible frágil decisión que tomaras acerca de ella. ¿Frágil? A buena hora mi hijo se le ocurrió nombrarte reina regente, sobó el arco de su nariz. Me esforcé, Ofelia. Incluso tu madre y Magnolia que perecieron en ello dedicaron su vida entera para educarte, pero no bastó porque ahora dependemos de encontrar un fuerte lo suficientemente valiente para aceptar casarse contigo, y brindarnos a un digno heredero que con suerte, espero no se parezca a ti. Cállate, emergió de mí sin contención alguna. ¿Disculpa? Me escuchaste bien, abuela. Me erguí frente a ella y paso a paso me acerqué con reproche a ella. Ni siquiera había venido a verme cuando arribé y supo que fui herida o preguntar siquiera lo que sucedió con Magnolia. Mejor su hermana, mi tía Gladiola, que apenas si podía moverse, vino la noche anterior a compartir una rebanada de pastel conmigo y ofrecerme sus condolencias. Quiero que cierres por primera vez en tu vida la boca y me dejes en paz por una maldita vez en toda tu existencia. Estoy exhausta. Exhausta de que tú y el resto me crea, inepta, torpe, invisible y débil. Avancé a ella con cada parafraseo latente de querer ser desahogado. He perdido y callado tanto por demasiado tiempo que en esta ocasión quien deberá callarse y escuchar eres tú. Pero qué insolencia, reclamó con su rostro endurecido y a nada de abofetearme. ¿Cómo te atreves a hablarle de esa forma a la reina madre, a tu abuela? Exacto. Me olvidé por un segundo del dolor en mi hombro. Soy tu nieta por toda Victoria. Eres la única familia que me queda, pero eso jamás ha significado algo para ti, ¿cierto? No me respondió. Como tampoco lo ha sido todos los ciclos de mi vida que me dediqué a ser digna de ti, pero me cansé de intentarlo y no pienso soportar ni una ofensa más a mi persona. Mucho menos proveniente de ti. Avancé en dirección a la perilla y abrir la puerta. Soy la reina, tu reina, y vas a empezar a respetarme como tal mientras vivas en mi palacio, pues aquel hijo que te otorgaba ese título del que tanto te regodeas, adivina, está muerto. Eso último pareció desfigurarle el rostro estoico cual si le hubiera golpeado. ¿Y si eso es todo lo que tenías que decir? Por un breve instante, creí que iba a reprenderme, lo cual por más mayor de edad que fuera sería letal conmigo, aunque para mi fortuna solo se marchó y pese que la nube de emociones dentro de mí surgió, me sentí viva, poderosa y fuerte. Dije estar cansada de intentarlo y no mentí en ello. Aquellas expectativas de jamás ser lo suficiente dejaron finalmente de importarme, porque ese era mi reino. Solo me restó acomodar mi cabestrillo y regresar a Ana para terminar de enlistarme, quien se conservó inmutable en su sitio con la mirada baja, tras escuchar la conversación con mi abuela, y continuar para poder atender al consejero real por 2 horas y media y al revisar y firmar documentos, me destiné a mi estudio personal para ser asustada por la presencia de Damián dentro. ¿Qué hace aquí, Marven? Supe que se reuniría con su consejero aún si lo que debe es descansar. Supuse que la encontraría aquí tras el término de esta para percatarme de todo esto en el suelo. Su mano señaló a la cantidad de papeles en el sitio, junto con otros más en su poder. Cuando me los ofrece, recordé que se trataban de los archivos que mostraban a los contendientes que el menester y mi abuela había seleccionado para mí como mi futuro esposo. Mi abuela. Disolví su reciente recuerdo en un parpadeo. Iriden está en ella. ¿De verdad? Decidí darle una ojeada para notar la foto seguida de la de Yerte por igual. Mi hermano comprendería su situación a la perfección.
No me casaré con su hermano, Damián. No le haría eso a usted. De alguna forma recordé cuáles eran sus sentimientos hacia mí, pero al hacerlo, me percaté de que él poseía algo de esperanza en sus ojos. Algo que no debía permitirle sentir. Ni a su hermano tampoco, pero sobre todo a mí. No es mi deseo contraer matrimonio con nadie al que me obliguen. Además, créalo o no, lograré convencer al menester de que están en un error y harán lo que su reina ordene, lo deseen o no. La intensa mirada de Damián me abordó. ¿Qué? Hablé de manera altanera. Me dirá del por qué ese hombre hizo exactamente lo que usted le pidió, incluso si esa no fuera su voluntad, o fingiremos que simplemente él actuó de esa forma para complacer a su reina. Lo segundo no suena nada mal. Sonreí mientras pareció no estar satisfecho por la respuesta. Siempre debe saberlo todo, ¿no es así?, siguió sin contestar. ¿No puede simplemente conformarse con el hecho de que evité que un par de balas le perforaran el pecho? Vamos, me encuentro en total deuda con usted, pero no puedo pasar por alto lo sucedido en Idal. Yo lo vi todo y al mismo tiempo, nada. ¿Qué es lo que desea de mí? La verdad, si es tan amable de concederla. Damián deseaba que fuera sincera, pero la verdad era que en todo ese tiempo no había sido sincera ni conmigo misma, así que ¿por qué lo haría con él? No creo que yazca preparado para escucharla. Pruébeme. De acuerdo, resoplé. La verdad es que ese hombre fue controlado. Controlado por mí, e hizo lo que le ordené, lo deseara o no, y antes que llegue con interrogantes de cómo, cuándo y por qué, le contestaré que no lo sé. Aquello simplemente sucede cuando estoy molesta o bajo mucha presión, y usted me está provocando ambas en estos momentos. Fuera de que mi mentira le provocara estragos o confusión o me creyera una lunática, él simplemente avanzó en dirección a la ventana. Entrecruzó los brazos, asimiló la información expuesta para de pronto girar a mí y cuestionar. Entonces, durante los interrogatorios, cuando aseguró que ellos le decían la verdad, ¿era porque realmente se la decían? Así es. Pareció creerme y al mismo tiempo no lo hacía por la forma en que me contempló, acompañado de con un impoluto silencio. ¿Qué sucede? ¿Es acaso que ya no le parezco una chica fascinante? Mis palabras de alguna forma le ofendieron. Se irguió en aquella gran altura que poseía. No creo merecer tal trato por su parte, Majestad. No cuando he probado mi valía y lealtad a usted. En un chasquido mi cabeza logró recordar todas las cosas que llegó a hacer por mí. Creo que tenía razón en eso. Puede que no, pero nadie debía saberlo. Nadie que pudiera verme como lo hace usted ahora, que teme lo que pueda ejercer. Yo no le temo, Tamos, ofreció un paso al frente. Pues debería, agregué en un tono distante. Retrocedí el paso que otorgó. En cuanto sea capaz de observar lo que le haré a ese rebelde en la prisión, lo hará, créame, y me juzgará. ¿Qué es lo que piensa hacerle? Nada de lo que quiera ser testigo. Tamos, no debería conservar tanto rencor a su edad. ¿Mi edad? Eso no pareció importarles a ellos cuando intentaron matarme hace unos días. Ni el arrebatarme a Magnolia o a mi padre, madre y hermanos. ¿De qué habla? Digo que no existe peor ciego que el que no desea ver, y eso solo provocará que acaben más pronto con usted. Yo ya lo sabrí. He dejado de creer y le recomiendo que haga lo mismo. ¿Precisamente en qué o quién? Un revólver. Enfaticé de una manera que el dolor en mi herida regresó. Ellos tenían armas, Damián. Están prohibidas y aún con ello las poseían, lo que solo puede significar que o las contrabandearon desde libertad o las obtuvieron de alguien con acceso a ellas. Alguien de los nuestros. No es posible. ¿Saben el castigo que implicaría tal acto? ¿Qué tan seguro está de ello? No fue capaz de contestar. No lo entiende, ¿verdad? Ellos van a matarme tal como lo hicieron con todo ser que yo amaba. Por alguna tonta razón decidieron dejarme al final como si fuera lo más sencillo por eliminar, pero desconocen la habilidad que poseo. Toparan con pared al intentarlo, y puedo jurarte que lucharé cada segundo de mi vida para acabar con cada uno de ellos, sean fuertes o seguidores, aunque eso mismo me condene a mí misma por igual. Hablaba muy en serio. Todos saben que no puede ser coincidencia la muerte de toda mi familia, pero prefieren cerrar los ojos antes de aceptar una realidad que no entenderán. Es triste, pero,
aunque gané batallas a veces pienso que perderé la guerra, me hundí en el asiento del escritorio. Yo no permitiré que nada ni nadie le haga daño. Se plantó frente al escritorio que me aferré a mirar para ignorar el desliz de su mano a la mía. Gracias, fue lo único que pude conceder mientras retiré mi mano de la suya para fingir revisar algunos documentos. Deseo que sepa que no dejaré que use su habilidad con ese hombre. No por él, sino por usted. Esta guerra no puede ser ganada con sangre, Tamos. Pienso que ya se está derramando demasiada, dije y optó por retirarse decepcionado o afligido. Jamás pude descifrar a ese hombre. Y es que me pareció increíble que él sintiera algo por mí si más del 70% de nuestros encuentros eran discusiones. Comprendía bien que un beso no se podía resumir únicamente en que él sintiera algo por mí, por lo que aquel acto suyo bien pudo ser resultado de un simple deseo o curiosidad. Sin embargo, ambos decidimos hacerlo de siempre cuando algo incómodo nos sucedía, ignorarlo. Jugamos a que no sucedía nada, lo cual para mí estaba perfecto. En cuanto a lo último que me espetó, estaba 100% segura que realmente lo cumpliría, y es por ello que no me dejó otra opción más que visitar el reo a sus espaldas. Guardia Agustín, le veo en 10 minutos en el nivel 0. Lleve consigo al guardia Roland también, él asentó y 10 minutos más tarde, me reuní con ambos en el elevador. Agustín debió vigilar en el piso superior para que Damián no me descubriera. El nivel 0 es una prisión subterránea del palacio con jurisdicción solo para crímenes surgidos en la capital. Consta de 2 zonas, este y oeste, ya que el norte y sur se dedican al área de interrogaciones y aislamiento. Solo recordaba haber ido una vez con mis hermanos, pero nunca olvidaría lo fría, gris y oscura que pueden ser las celdas a diferencia del resto del recinto, y es que el rey que mandó a construirlo no otorgó ni un atisbo de piedad en aquel lúgubre lugar, partiendo que constaba de poca iluminación eléctrica. Espero hayas pensado en mí más de lo que yo pensé en ti. El rebelde encarcelado de inmediato elevó el rostro de los barrotes. Mi tono fue sumamente dulce con un tanto de cortesía. Después de todo fui entrenada arduamente para ello. Sin embargo, el hombre comprendía a la perfección que todo eso era una simple actuación. Te concedí tiempo para pensar en tus respuestas, tal como lo prometí. Qué amable, explayó con sumo desprecio e incluso con sarcasmo. Sus brazos rodeaban sus piernas, pues yacía sentado en el suelo, ya que probablemente era más cómodo que aquella piedra que fungía como cama. Me pregunto qué tan profundo guardaste tus pensamientos. Me acerqué a los barrotes para observarlo con la apenas tenue iluminación de la zona. No esperó mucho en atacar, ya que seguido de lo exclamado, se dirigió con estrépito a la reja con su mano, deseando atraparme sin éxito alguno. Tras su acción fallida, sus oscuros ojos se posaron en Roland, del cual solo era capaz de vislumbrar su silueta en la esquina como si de una sombra se tratara. Mi general cree que necesitaré protección. Si tan solo supiera que el que la necesitará aquí, serás tú, me comporté lo más prepotente que pude sin mostrar un ápice de temor. Porque no solo lo hace y termina con esta mierda de una maldita vez, parecía temerario implementando aquel rústico vocabulario, aunque en el fondo, supe que tenía miedo, pues le miré pasar saliva abruptamente por su garganta. En ese caso solo responde, ¿cómo fue que mis guardias te detuvieron en Idal? Solo hice lo que me ordenaste, porque aunque quería huir no pude. Tú me hiciste quedar, sí. Escuché tu voz susurrarme dentro. Ya estaba bajo mi control. ¿Cuál es el nombre del rebelde que llevaba el revólver? No lo sé, se hace llamar Sombra. De nuevo aquel nombre. Ese era el tipo que mencionó el muchacho al que había interrogado en la estación de Idal. Sin duda no me equivoqué cuando supuse que ese hombre era de peligro. ¿Por qué atacaron la estación? Solo debíamos hacerles creer que existían posibles rebeldes en la zona y confiar que vendrías por la ley proclamada de interrogatorios presenciales. No fue difícil planearlo. No pude creerlo, ¿tan predecible era? Un paso adelante. Siempre estaban un paso adelante y ya veía por qué. Debía dejar de actuar de frente y atacar por la espalda como ellos constantemente lo hacían. ¿Por qué insisten en matarme? ¿Quién los mandó a acabar con mi vida? Nuestras órdenes no era matarla, aseguró tal como lo sospechaba. Pero sí hacerlo con todos los que le rodeaban,
ya que alguien más desea ese honor. El honor de hacerla pagar. ¿Quién? Me acerqué a los barrotes con ansiedad, pues jamás creí haber hecho algo para ganar tanto odio. No lo sé, pero existe alguien más dando indicaciones a Ichigo. El nombre de ese último sujeto resonó en mí como una piedra en un tranquilo lago. ¿Ichigo? ¿Dónde está ahora? Él nunca se queda en un solo lugar. Entonces dime dónde están sus escondites. Ya debieron haberlos destruido o huido. Solo dámelos. Al igual que todos los nombres que están implicados. Majestad, masculló Roland. Giré a él. Aquello demorará demasiado y se me está agotando el tiempo. Su voz sonó cansada, por lo que dirigí mi atención a él para notar cómo su hombro herido le afligía. Roland, al igual que yo, no había descansado ni dejado sanar su cuerpo lo suficiente. Implantar ideas debilita más que el encanto. ¿Implantar? Habló el preso antes de que yo pudiera hacerlo algo al respecto. Él ya no se encontraba bajo el encanto de Roland. Es él. Ese guardia es el que me ha estado obligando a hablar todo este tiempo, ¿verdad? Él es el monstruo y usted. Usted es una farsa. Una patética y jodida mentira. No es más que una simple reina débil que muy pronto morirá. Las palabras de ese hombre enfureció a Roland de manera voraz. Se deslizó frente al tipo de forma que debí retroceder un paso a su costado para no colisionar con él. Ustedes no le tocarán ni un cabello, pero eso ya deben saberlo, ¿no es cierto? Aferró los dedos a los barrotes con la vista en el rebelde. Ahora llévame a los sitios a los que has arribado con tus compañeros. El hombre detrás de la reja se tensó de una manera extraña al surgir la orden. Su mirada se movió, cual si yaciera observando algo más allá de nosotros de un lado a otro, como si su mente le mostrara algo que solo él miraba. No vi la expresión de Ron siendo que él yacía de espaldas, pero fuera lo que le estuviera haciendo a ese rebelde le causaba dolor. Uno que más allá de lo físico era mental. Su rostro lo gritaba, mientras apretaba más las rejas con sus magulladas y sucias manos que contenían la aflicción hasta que sus nudillos se blanquearon. Uno está en Junco Palma, otro en Fury Lorde, e Itrengo en Tella, comentó Roland al tiempo que se filtraba en la mente de aquel rebelde. Se hacen pasar por reales para no ser percibidos en los poblados. Así fue como consiguieron las armas también. Debí quizá agradecer por la forma tan eficiente de proporcionarme tal información, sin embargo, una sola duda atravesó por mi mente. ¿Cómo hizo para proporcionarme todo eso si el hombre no llegó a gesticular ni una sola palabra? En realidad, temo que tenía la respuesta a ello, pero la idea de solo pensarlo me heló la sangre, ya que cuando Ron espetaba entrar a la mente de las personas realmente no era metáfora, sino que él era capaz de hurgar, ordenar y reorganizar cada recuerdo o pensamiento que habitaba en el portador. El preso cayó de rodillas agotado. Sudaba como si hubiera emprendido una larga caminata de horas, mientras yo me volví nada más que una espectadora del magnífico y desconocido poder que albergaba dentro de Ron, quien terminó de cuclillas exhausto como el seguidor. Le obligó a mirarlo para ordenarle que olvidara cada palabra de su conversación. Solo ha sido una pesadilla, espetó Roland antes que el hombre cayera por completo al suelo casi inconsciente. Roland se reincorporó tambaleante a nada de caer de no ser que le sostuve. Un alarido de dolor emergió de mi voz por el acto que sincronizó nuestras heridas recientes. Debes ir a la enfermería. No, estaré bien. Acaricié su rostro con ternura. No fue una pregunta, Ron.